resto todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios. Bueno, Nacho, nos pedías para salir a hablar públicamente, seguramente también a partir de lo que hablamos con el doctor Ponzo, lo que dijo Leo Fernández en esta charla que tuvimos con él desde Madrid. Exacto, llegué recién de correr un rato y lo miré la entrevista de él, la verdad que estuvo muy buena, muy esclarecedor todo lo que dijo, y nosotros lo apoyamos, simplemente porque el debate ya se instaló y es sano que así sea. Nosotros, lo dije el día 1, quizás lo tendríamos que haber comunicado institucionalmente el por qué. Creo que Federico en un momento se lo preguntó también, hay jugadores cuyo valor de mercado son parte del patrimonio del club. Y es inevitable que nosotros, como obviamente yo lo quiero operar acá, a Leo, a Nahuel y a todo el resto, y obviamente nos evitamos hasta los gastos de salir al exterior, y obviamente nosotros creemos en los médicos uruguayos desde el momento que siempre Peñarol ha tenido médico uruguayo, es decir, la sanidad de Peñarol está conformada por médicos uruguayos, no salimos al exterior. Simplemente, y eso lo va a entender cualquier persona con razonamiento, y doña María y don José y los formadores de opinión y todo el mundo, vos tenés un jugador como Nahuel, del que se hablaba de ventas de 5, 6, 7, 8 millones de dólares, y un jugador como Leo Fernández, por el que pagaste 7 millones de dólares, que el día de mañana, con las edades que tienen, 20 y 27 años, son jugadores vendibles al exterior. Y los mercados que compran, en general, siempre te preguntan si tuvo alguna lesión o no. Y desde el punto de vista del momento de la negociación, no es lo mismo, aunque a algún médico de acá no le guste, que yo entiendo perfectamente, porque entiendo los corporativismos y entiendo la defensa de su profesión, no es lo mismo para un club que te lo va a comprar decir, miren, lo operó el doctor Leyes en Madrid, que ha operado que el Real Madrid solo le encomienda dar las operaciones de sus jugadores y demás, a que lo operaron en el país, pero no porque en el país nuestro sea mala la medicina, es hiper reconocida, es simplemente porque ese es un doctor de nombre mundial que por algo el Madrid le encomienda que solo él toque a sus jugadores. Entonces al momento de sentarte a una negociación el día de mañana para vender a Leo a donde sea, o vender a Nahuel a donde sea, en el momento en que te dicen, bueno, pero viene de tal lesión, sí, pero fue operado por el doctor Leyes, el que ustedes lo pueden llamar, y que es una referencia mundial. No tiene que ver que Peñarol tenga un tema con los médicos de acá, de hecho nuestros jugadores siempre lo operan médicos de acá. Hay jugadores cuyas fichas llegan a un nivel de valor tan alto y tienen edades en los que tienen prácticamente, en el caso de Nahuel, toda la carrera por delante, y Leo media carrera más por delante, en los que el club toma esta decisión, vuelvo a decir, porque por algo el Real Madrid solo permite que toquen las operaciones este médico. Entonces es simplemente un tema de las fichas que hoy maneja Peñarol, más nada, y nada absolutamente contra los médicos acá, que de hecho está bien claro lo que él dice, también tienen su experiencia, operan un montón de... Yo ahí tengo un matiz con lo que él dijo, es decir, no es lo mismo un país de 40 millones de personas que un país de 3 millones de personas, ni siquiera en la cantidad de operaciones, por más que acá haya muchas, pero no, ni siquiera es por un tema de la cantidad que hacen, sino de que al momento cuando te sentás a negociar, no es lo mismo para los clubes del mundo quién lo opera, y por algo digo, sí. Por algo cada vez que leen los informes, el Madrid dice bien claro, solo los mira él a los jugadores del Madrid. Igual da la sensación, Nacho, que tu salida posterior al anuncio de la operación, incluso en redes sociales de Peñarol, generó un cierto ruido también interno en cuanto a los médicos, decir, che, están poniendo en tela de juicio el diagnóstico. Vos con esta decisión ya tomada, con la operación en Madrid dada, con los primeros pasos de recuperación de Leo allá en España, ¿sentís que de alguna manera cuestionar la posibilidad de que se operara fue una equivocación de tu parte? Bueno, no, porque nosotros era la información, las dos que teníamos. Nosotros teníamos al médico que le hizo la rehabilitación a Abel Hernández en Barcelona, de la clínica Cugat, que es una clínica de referencia mundial también, que cuando vio a Abel, vio que no tenía una rotura total y que decidió hacerle un tratamiento de rehabilitación y que Abel quedó muy bien, y esa podía llegar a ser una alternativa. Entre otras cosas, porque el propio médico de Peñarol, cuando
cuando le revisó la rodilla en Colombia a Leo, dijo, capaz que después miro los estudios y otra cosa, pero esta rodilla está demasiado firme para hacer una rodilla rota. Y es más, la noche del partido con Liverpool, que nosotros perdemos en el campeón del siglo, él mismo ya había recibido los estudios que le hizo a Leo y dijo, en principio no veo nada grande, mañana los tengo que estudiar con más tiempo. Entonces nosotros la información con la que contábamos es que podía ser algo muy parecido a lo de Abel y podía estar la posibilidad de hacer un tratamiento regenerativo y no de operación, y las 2 veces que el médico nuestro dio opinión, de hecho en la conferencia de prensa de esa noche, Diego Aguirre dice que para él juega Leo contra... Claro, pero todo esto es antes de la información oficial, ¿no? Claro, eso digo. Yo creo que ahí Nacho falló. Lo que nosotros decimos es, en el momento en que, la noche esa en que yo le escribo a todos, miren, puede jugar contra Platense, que es lo que nos está diciendo nuestra sanidad, y Diego lo dice en conferencia de prensa, claramente la información que teníamos era otra. A las 8:30 de la mañana o a las 9 del otro día nos avisaron que se reunían al mediodía, que lo iban a mirar, que habían encontrado alguna cosa en la cantidad de imágenes que había. Y ahí dijeron que era muy altamente probable que terminara en una cirugía y que había que terminar de ver con el médico de Barcelona, que había hecho el tratamiento regenerativo de Abel, si él lo podía hacer regenerativo o si así había que operar. Yo ahí lo que le dije a Diego Pérez es, bueno, comuniquemos de que lo de Leo va a ser para largo, que muy probablemente tenga un tratamiento quirúrgico, y ponerlo siempre en condicional porque vamos a terminar de explorar esta alternativa que había en Barcelona, y bueno, después cuando terminaron de ver todos los estudios y demás, y el doctor Leyes dijo, lo quiero ver acá, pero por lo que estoy viendo lo voy a tener que operar, bueno, ahí lo hicimos definitivo. Claro, pero entendés, Nacho, y que capaz que soy muy preciso en los momentos. Al día siguiente, cuando Peñarol saca el comunicado, vos diste algunas entrevistas y dijiste, el ligamento no está roto, está comprometido o está castigado, no está ni deshilachado. Entonces como que se genera una confusión, ¿está roto, no está roto? La sanidad de Peñarol tiene una buena visión de lo que pasa, y acá el doctor recién decía, en primera instancia cuando nos reunimos y vimos los exámenes, marcamos claramente que el ligamento cruzado estaba roto, o sea, no había duda que estaba roto. Entonces, no, esa primera instancia, Gonzalo... El martes, él aclaró que fue el martes. Al mediodía. Exacto. Ahí está, por eso... Eso es lo que te digo. A nosotros, en Colombia, el doctor nos dice que toca la rodilla y que está muy estable, y la noche del partido con Liverpool nos dice que él está mirando y no encuentra una rotura total. Entonces, que eso podía encaminar a un tratamiento regenerativo. Claro, tanto es así, pero como erro yo todos los días. A mí no me molesta que nuestra sanidad pueda haber errado. En su momento, obviamente, nos dejó en offside, como se dice normalmente, porque nosotros salimos a decir lo que nos habían dicho, y Diego en la conferencia de prensa dice, para mí juega el jueves con... Claro, pero a partir del martes Peñarol claro sostuvo lo mismo, Nacho, o sea, después de esa reunión entre los médicos, Peñarol siguió sosteniendo de que estaba la duda si el ligamento estaba roto o no, y hasta la propia información de que Leo viajaba era a ver si se opera, y después Peñarol declara que ya viajó sabiendo que se operaba y que estaba roto el ligamento. Eso por la estabilidad que tenía la rodilla. Cuando nosotros definimos que lo opera Leyes y que no va a buscar un posible tratamiento regenerativo a Barcelona, que en realidad la clínica esta CUGAT es famosa por la regeneración, es decir, porque evita a veces las operaciones en el lugar donde está agarrado. Cuando definimos, ahí ya definimos que si iba para lo de Leyes, iba a ir a una operación por la información que tenía. Que para nosotros, ustedes, porque viven de la información, y está bien, y eso es para nosotros, al fin y al cabo, lo único que nos interesaba era qué era lo que íbamos a hacer con Leo, y si bien no queda en 5, 6, 7 meses de rehabilitación o que corran desde la operación, no cambia a veces 5, 6, 7 meses más 3 días, sí en esos días queríamos tomarnos el tiempo para definir qué era lo mejor para el jugador y estar todas las partes de acuerdo en que eso era lo mejor, y que no siempre es algo que se puede hacer tan de forma fluida como se hizo, porque enseguida todo
coincidimos que era la manera. Después de cómo manejamos la información, y bueno, Leo es el mejor jugador de este país, es el con la inversión más grande histórica que se ha hecho, y siempre la información se intenta manejar a medida que uno va teniendo los datos que le van pasando. Nacho, buen mediodía, ¿cómo te va? Quiero preguntarte, ¿cuál es el motivo por el cual Peñarol prohíbe a la sanidad de Peñarol dar la información, que sería mucho más abierta y real directamente de la sanidad a la prensa, y la prensa no tener que ir a buscar supuestos motivos de jugadores que estén lesionados de una manera u otra? ¿Cuál es el motivo de la prohibición que tiene la sanidad de hablar con la prensa? Alberto, buen mediodía. Y bueno, los estilos de cada técnico, es decir, el técnico es el que maneja la diaria de los aromos y Diego de siempre, pero no le estoy diciendo nada nuevo que ustedes no sepan. Es decir, es un técnico que siempre lo que sostiene es que cuanto menos información haya hacia afuera, mejor es nuestra planificación hacia adentro y peor es la planificación de los rivales. Es decir, que lo importante al fin y al cabo es que nosotros tengamos la información precisa y que después el hincha lo que termina queriendo ver es al equipo en la cancha y ver cómo le va, y bueno, y que muchas veces vos especulando de que un jugador pueda estar o no, inclusive le generás al rival diferentes planteamientos que no siempre se dan iguales según si juega Leo o no juega Leo, en este caso, o demás. Entonces, de la misma manera que Diego no te dice nunca 3 días antes un equipo cómo se para y hasta último momento está jugando y manda la información cambiada a un lado porque cree en ese sistema de trabajo, también lo hacemos con la sanidad y con la información, porque él siempre te dice, no tengo necesidad de que mi técnico rival sepa si tal está descartado o no para entrenar 3-4 días para jugar contra un equipo, en este caso en el que juega Leo, ¿no? O en el resto de los casos. Entonces es un tema de cómo cada cual ve su trabajo y cómo lo hace, y nosotros nos adaptamos a eso, y de hecho nos parece bien. Él lo hace muy convencido, ¿sí? Nacho, durante tu presidencia has mantenido el mismo criterio con respecto a mantener entrenadores, te pasó con Larriera, te sucedió con Bengochea. ¿Necesitabas de alguna manera hacer un comunicado público demostrando el apoyo a Aguirre a pesar del momento deportivo negativo por el que atraviesa Peñarol? Bueno, yo creo, escuché la entrevista del doctor recién, Diego, y también escuché las declaraciones de Leo. Cuando las cosas empiezan a tambalear en general, las organizaciones o se fortalecen adentro o se rompen adentro. Y uno de los desafíos más grandes de un presidente, a mi entender, siempre es mantener a la tropa unida cuando hay dificultades. Entonces, muchas veces el apoyo interno, de yo ir hasta los aromos, de juntarme con Diego, calma que de esta salimos y demás, a veces no solo alcanza si el ruido mediático es grande, y está bien que así sea, porque Peñarol no había hecho el partido que pensamos contra Platense, veníamos de perder partido acá, de tener el apertura muy encaminado y perderlo nosotros mismos con errores nuestros. Entonces, hay momentos en los que a veces es bueno transmitir hacia afuera lo mismo que se dice adentro de los entrenadores, por lo menos así lo vivo yo, y eso también a veces baja un poco el nivel de ruido. Bueno, perfecto, si Diego no gana como todos los técnicos, más adelante se verá, porque así es el mundo del fútbol, y más en equipos como Peñarol, como Nacional, como el Real Madrid, como el Barcelona, como Boca o como River, que todos los fines de semana están obligados a ganar sí o sí. A veces el emitir un comunicado así le habla al propio Diego, decir, vos mirá que no solo te respaldo internamente, sino que te respaldo hacia afuera, y es más, y escribo especialmente que no depende ni del partido con Wander, ni con Corinthians, ni con nada. Nosotros estamos convencidos de que acá hay un formato de trabajo que lo queremos respetar. Ya lo he dicho también, digo que eso le habla también a los jugadores, que miren que acá o salimos todos juntos o nos hundimos. Muchas veces, no estoy hablando de este plantel, pero muchas veces en el mundo del fútbol, y bueno, cuando venga un cambio de técnico viene en Nuevos Aires. Bueno, pero ¿por qué tiene que haber un cambio de técnico? ¿Por qué no lo cambiamos nosotros desde adentro, cambiando los aires y apoyándonos y levantando al compañero cierra el gol y empujándonos y haciéndonos fuertes? Y ese era un poco el sentido de la carta, de mantener la tropa unida, que muchas veces ni siquiera te alcanza tampoco, Diego. Es decir, muchas veces las cosas se te caen,
pero bueno, mi función es intentar mantener la punta y este era un poco el sentido de la carta. Vienen 2 partidos clave de visitante en Copa Libertadores. ¿Cuánto es el número de puntos que Peñarol debería hacer en estos 6 como para encarar los últimos 2 en el campeón del siglo con chances reales de seguir en la Copa? Y bueno, como hincha te digo los 6. Como persona razonable nos tenemos que venir con 3 de los 6 y ahí después traernos la responsabilidad de ganar los otros 6 en casa. Porque lo hicimos muy bien en el primer partido trayéndonos el punto de Colombia y lo hicimos muy mal en el segundo. Entonces si podemos traer 3 de los 6 de afuera es un poco a lo que vamos a buscar. Después todo lo que se traiga por arriba de eso, bienvenido sea, y todo lo que se traiga por abajo de eso, bueno, según cómo se dé, traes 2 empates de afuera y capaz que es muy bueno, porque también hiciste que ninguno de los 2 sumara, ¿se entiende, Diego? Pero bueno, eso es todo especulación. Hay ¿Qué que pasa intentar hacer un buen partido en Brasil. Nacho, ¿qué pasa con la situación de Arezzo? ¿Está disponible hoy? No, nosotros no tenemos, bueno, van a decir que es parte de la especulación, así que pero tenemos lesionado real de que no puede jugar Maxi Olivera con un desgarro de 1 milímetro, que sí va a tener un tiempo. Después todo el resto, lo que tienen, viste que hoy los términos médicos son infinitos, es decir, carga, sobrecarga, distensión. Es como lo previo a la distensión. Claro. Distensión no es lesión, es carga con un poquito más. Entonces a veces, bueno, en este mar yo a veces le digo, bueno, pero ¿qué? ¿Está lesionado? No está lesionado. Está sobrecargado con una pequeña distensión, en 4 o 5 días puede estar bien. Bueno, eso el tema es que a veces las distensiones duran 20 o 30 días. O sea que Angulo está para jugar hoy. Y bueno, por lo que dice... Nosotros, Alberto, te lo respondo diferente. Si Peñarol hoy jugara una final, que después el hincha podrá decir si esto es una final o no, porque después el parecer de cada cual. Claro. Si jugara una final de un campeonato, hoy juegan todos menos Maxi Olivera y bueno, y Cangrejo que ya empezó a hacer fútbol, pero que le va a llevar más tiempo. En cuanto al ámbito local, si hoy gana Racing, están obligados a ganar. Es como una final. Y bueno, en Peñarol, como en Nacional, como en el resto, siempre estás obligado a ganar. Es decir, ojalá se ganara siempre, pero la vida real no siempre pasa. Hoy estás obligado a ganar, entre otras cosas, porque el rival de todas las horas te dio otro nuevo respirón para sacarle más puntos en la tabla anual. Entonces te diría que sí, que gane o no Racing estamos obligados a ganar, pero que bueno, que después los partidos son partidos y hay que entrar a jugar. Nacho, hace unos días subió un video de Jonathan Rodríguez entrenando en su casa, ya preparándose para lo que viene. ¿Qué se le puede informar al hincha de Peñarol? Porque en un momento se habló de que se estaba negociando con su representante para la llegada de Jonathan, que podía ser a mitad de año. ¿Se ha avanzado en esta situación? ¿Se puede dar antes de que termine el periodo de pases como para que ya el jugador vaya haciendo ese trabajo de base en Peñarol? ¿O todavía no es un tema que esté arriba de la mesa? Bueno, la realidad es que por los informes médicos que tenemos, él no podría hoy... está en proceso de recuperación, quiere decir que venga ahora o que venga acá un mes no va a cambiar mucho y en eso sí estamos arriba. Yo en estos días estuve hablando con el chino, al que lo veo muy centrado en muchos aspectos, entre otros el tema de Jonah. Me dio gusto ver al chino así porque estaba muy tranquilo y muy orientado al periodo de pases de mitad de año, que es su trabajo, y bueno, y con tiempo, como no apremian los tiempos porque no va a poder entrenar ahora, al menos a la par todavía con fútbol, si bien está avanzando bastante, le queda todavía un poquito, creo que tenemos tiempo para terminar de arreglar esa situación. El otro día dijiste que pretendías que no se involucrara la parte médica de Peñarol cuando hablamos de los lesionados, porque ellos los recuperan una vez que el jugador llega con un diagnóstico, con una lesión muscular o lo que sea. Pero sí me imagino que Peñarol debe estar preguntando, los dirigentes o el área deportiva también, ¿qué está pasando? Porque no es solo Peñarol, pero Peñarol es el que tiene más. La cantidad de lesiones musculares, ¿cuál es el diagnóstico que hay? ¿Cómo se trabaja internamente como institución? ¿Hay este tema que ahora, charlando con algún profesional, te dicen, vos, la presión del equipo grande, el estrés, de repente algún mal resultado, no venir ese campeón, la exigencia de la gente, las redes sociales, la familia, los empresarios, los medios? ¿Vos crees que se están lesionando por eso? Porque la metodología de trabajo de Aguirre, de Piñatare, debe ser similar a cuando fueron campeones. Entonces, ¿dónde está el tema?
Bueno, yo lo primero es que no tengo la respuesta y que la estamos intentando buscar. Después una frase que el mal de muchos, consuelo de tontos, a veces es una frase muy real, pero también es inevitable en nosotros ver si es una tendencia mundial o si somos solo nosotros. Pero no para el mal de muchos, consuelo de tontos, es para ver si hay algo que solo nosotros estamos haciendo o no. Y bueno, hoy ya te nombré al Real Madrid, pero uno está mirando ahora a los lesionados del Madrid, que es una de las cosas que se habla, ni que hablar nacional y demás, y vos ves que es una tendencia general de la que he escuchado de todo. Se han pasado en estos días informes de cuántos kilómetros corría un jugador hace 5 años, cuánto hace 10 y cuánto hace 20, y cómo va incrementando a que este es un juego cada vez más físico y más de atletas. Obviamente hay algo que tenemos que mirar puertas adentro. Yo también he comentado un poco que desde mi parte tengo que intentar que todos, desde el nutricionismo hasta los profes y demás, empiecen a ver cómo podemos hacer para evitarlo. Yo, si tuviera que hacer una autocrítica, también lo comenté, creo que el tiempo muerto, porque los campeonatos están terminando a final de noviembre y estamos volviendo a las pretemporadas el 5, el 6 o el 7 de enero, creo que para deportistas profesionales se termina siendo muy largo, y si tuviera que corregir eso, capaz que no pienso en volver a dar 35, 36, 38 días de parate, capaz que sí 20, pero que haya 15 en los que se queden entrenando, porque quizá pueda ser tiempo muy largo, pero estoy tocando de oído en las cosas que yo puedo corregir como institución, después todos van a ir viendo. He escuchado muchísimo sobre esto, sobre cómo cada vez se ha transformado en un juego más físico, cómo la exigencia, lo que decía Leo hace un rato, de la exigencia de las presiones, de que no ganás un partido y ya es todo un escándalo, cómo la caja de resonancia que siempre fue el fútbol se amplifica con el mundo de las redes sociales, y que la familia, los jugadores escuchan, no se puede pasar rompiendo y demás. Supongo que este es un tema bien multicausal y que todas esas causas tengan que ver con un fenómeno que, vuelvo a decir, se está transformando en bastante mundial y que acá en Uruguay lo estamos sufriendo mucho. Nacho, Peñarol viaja el miércoles para jugar el jueves en San Pablo frente a Corinthians. ¿Qué pasos ha dado la institución pensando en todas las complejidades que han tenido no solamente los equipos uruguayos, argentinos, extranjeros, cada vez que han ido a jugar un partido de Copa a Brasil? ¿Hay un tema que te preocupa sobremanera de lo que pueda suceder el jueves? Bueno, un poco eso mismo que decís, es una cuestión de que ya le ha pasado a demasiados equipos y que bueno, mi mayor responsabilidad en cierta manera fue emitir aquel comunicado que emití hace un tiempo recomendándole a la gente no ir, que eso siempre tiene un costo enorme porque bueno, te dicen, no, bueno, pero ¿por qué las condiciones no están dadas a veces de algunas certezas legales sobre algunas cosas que pasan en Brasil y demás? Es claro que los niveles de violencia a veces son grandes, que la justicia después tarda un tiempo largo en resolver los casos y que a la gente se le para la vida con detenidos allá, y bueno, se hace muy complejo saber lo que puede pasar, no a alguien que va a ver un partido y que sabe cómo es un partido de Copa y las cosas que puede pasar. A veces hay gente que cree que bueno, yo justo ando en Río de Janeiro, me tiro hasta San Pablo, voy caminando y no me va a pasar nada. Y bueno, lo que nosotros vivimos en Botafogo fue por demás desordenado y con situaciones muy graves que tocó vivir gente común que fue por su cuenta al estadio, y es lo que no quiero volver a pasar que se repita. Nacho, la última y te liberamos. Ayer trascendió una información, es más una información policial, pero bueno, sos el presidente de Peñarol y te la tengo que hacer, de que hubo un barra de Peñarol asesinado ayer, y ese barra había sido uno de los 21 detenidos que había estado en Río. ¿Hasta dónde llega el conocimiento que tenés vos de la noticia de lo que sucedió? Bueno, el primer paso enseguida es siempre transmitirle a la familia, por un lado o por el otro. Lo hice a través de Rodrigo Rey, el abogado, que es un hincha de Peñarol, y como yo siempre digo, los hinchas de Peñarol en el acierto o en el error nos cuidamos entre nosotros, y obviamente transmitirle a la familia de él que el apoyo para lo que necesitaran, mío personal.
Y después hablé con Barrera, que me pidió, Nacho, no hagan comentarios, no digan nada, y un proceso en causa, y cuando el proceso tenga definiciones claras, que hoy no la están, porque la gente empieza a opinar sobre algo que en general faltaba información, ahí te mantendré al tanto, así que fue los pasos que seguí, hablar con Rodrigo, porque sé que conocía a través de los procesos de Brasil a tu familia, para ponerme la orden de la familia, y con Barrera, porque me dijeron que había tomado el caso y me dijo, esperemos a que haya noticias más claras, y yo ahí te mantengo al tanto. Gracias, Nacho, por este rato. Abrazo grande. Les mando un abrazo, muchas gracias. Gracias. El presidente de Peñarol, Ignacio Rubio, que se había puesto en contacto con nosotros a partir de la declaración del doctor Nelson Ponzo y también lo que habló Leo Fernández con nosotros hace minutos en vivo desde Madrid. Bueno, muy bien.